Buenos días, amada Iglesia del Señor. Les invito a que vayamos en las Sagradas Escrituras a Marcos capítulo 6 y vamos a leer la autoritativa palabra de Dios desde el versículo 45 hasta el final. Marcos 6:45 dice así la autoritativa palabra de Dios. Y enseguida hizo subir a sus discípulos en la barca e ir delante de él a Betsaida, al otro lado. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y los vio fatigados remando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Y al verlo ellos que andaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron voces, porque todos lo veían y se turbaron. Mas enseguida habló con ellos y les dijo: alentaos, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y estaban sobremanera asombrados entre ellos y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y cuando pasaron al otro lado, llegaron a la tierra de Genesaret y atracaron allí. Y saliendo ellos de la barca, enseguida lo reconocieron, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes a enfermos en lechos, allí donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas o ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que pudieran tocar siquiera el borde de su vestido. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Amén. Es la palabra del Señor. Cuando nosotros abrimos el Evangelio de Marcos, nos encontramos en el puro capítulo 1, versículo 1, con la declaración de principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos quiere que nosotros, al leer su Evangelio, concluyamos que Jesús es el Hijo de Dios. Juan el Evangelista también habla de Jesús como el Hijo de Dios, pero más como el Hijo de Dios divino, eterno. Marcos lo presenta más como el siervo. Ahora, al leer, es evidente también que Marcos nos está presentando a Jesús como el Rey, algo que también hace Mateo, pero Mateo lo presenta como el Rey de los judíos que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Marcos otra vez como el Rey siervo. Y Marcos nos va a presentar que Jesús es el Rey por medio de muchos hechos portentosos. El Evangelio de Marcos es un evangelio de la acción, de rápido. Aquí no hay tanto discurso, aquí es enseguida. Y el Señor echó fuera demonios, sanó enfermos, resucitó muertos, calmó tempestades, alimentó a multitudes, como lo vimos en la anterior ocasión, una y otra vez mostrándonos los hechos portentosos de Jesús para que a nosotros nos quede claro que estamos delante de un Rey soberano que es el Hijo de Dios, y que al contemplar todo eso nosotros pongamos nuestra plena confianza en Él. Jesús tan pronto inició su ministerio en el capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino predicando en las regiones de Galilea, dice, el evangelio del reino. El Rey ya llegó, el Rey está predicando su evangelio, y ¿qué decía? Arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. El hecho de que el Rey llegó, el soberano Rey está aquí, demanda que las personas se arrepientan y crean para entrar en su reino. En la mañana de hoy, amados, vamos a ver otro hecho portentoso de Jesús, muy famoso por cierto, aquel milagro en el que Él caminó sobre el agua, para que contemplando esto, por favor, y le rogué al Señor que me diera esto, tú no salgas de este lugar diciendo, wow, qué interesante, Jesús caminó sobre el agua, sino que tú salgas pensando,
Jesús es el Rey, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Tengo que entregarme totalmente a Él. Que el cristiano salga de este lugar diciendo: mi Señor es poderoso. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Yo tengo que comprometerme más seriamente con Él. Eso es lo que yo quisiera en esta mañana, que junto con Marcos nosotros contemplemos la grandeza del Señor. Y quiero en la porción de hoy notar 7 aspectos de Jesús. Del texto que vamos a estar estudiando hoy, vamos a derivar 7 aspectos de Jesús que nos hagan maravillarnos más y conocerlos más como el Rey, el Hijo de Dios. El primero de estos, Jesús es un Rey celestial. Noten conmigo solamente el versículo 45. Y enseguida hizo subir a sus discípulos en la barca e ir delante de él a Betsaida, al otro lado, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Por qué digo que aquí podemos aprender que Jesús es un Rey celestial? Recuerden que los evangelios, uno y el otro, cuentan las mismas historias, pero dan distintos aspectos. Juan, el evangelista, nos cuenta también de esta historia. Y allá Juan nos dice que después de Jesús haber hecho el anterior milagro, ¿cuál fue el anterior milagro? El que nosotros vimos cuando Jesús convirtió solo 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de 5,000 hombres solamente, sin contar mujeres y niños. O sea, aproximadamente 20,000 personas fueron alimentadas por Jesús. Pues, ¿qué pensó la multitud? Este es el Rey. Si tiene la capacidad con solo 5 panes de alimentar a tanta gente, qué mejor Rey que Jesús. Y entonces Juan nos dice que después de haber visto ese milagro, la multitud lo quería hacer Rey. Así que cuando Jesús está despidiendo a la multitud, no es simplemente: chao muchachos, que les vaya bien, muchas gracias, ¿qué tal quedó el pan? No, Él lo que está haciendo es calmando a esa turba, explicándole a esas personas que su reino no era de este mundo, como Él también se lo dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo, decía el Señor Jesucristo. Su reino es un reino celestial. Él se opuso, despidió a la gente para quitarle a la gente esa mentalidad de que él era un rey terrenal. No, Él es un Rey celestial. Y como Rey celestial, Él no está simplemente para estar administrando la economía de una nación. La gente no estaba viendo realmente que Él era un Rey que trascendía. ¿Y por qué? Como el texto también lo dice, hizo subir a sus discípulos en la barca. O sea, es como que Jesús no solamente está controlando a la gente, sino que también está diciendo a sus discípulos: salgan de aquí. Cuando dice e hizo subir a sus discípulos a la barca, realmente es un texto bastante fuerte. Es como que los forzó, les dio la orden: muchachos, salen de aquí. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque, amados, los discípulos de Jesús tenían la tendencia de verlo a Él simplemente como un rey terrenal. Ellos también batallaban con esto. Ahora, si ven una multitud proclamando a Jesús Rey, yo me imagino que ellos pudieron haber dicho: ya por fin llegó el momento. Y qué contradictorio hubiese sido ver a los mismos discípulos del Señor no entendiendo que su Rey es un Rey celestial. Así que el Señor también cuida de sus discípulos y los aleja, y Él solito enfrenta la situación. Él es un Rey celestial. Amados, con eso nosotros hemos de entender que cuando venimos al Rey Jesús, nosotros estamos llegando a un reino celestial. No estamos llegando a un reino terrenal. Es lamentable que hay cristianos que quieren venir a Cristo Jesús para que los llene de plata. No, si alguien aquí está buscando a Jesús para que lo llene de plata, le recomiendo allá Cotrafa, Bancolombia, pero no la iglesia, no el reino de Dios. Aquí no es un reino de este mundo. Algunos quieren venir a Cristo Jesús para que les dé prosperidad, para que los llene de gloria en este mundo. No, es un reino espiritual. Si quieres gloria, la tendrás celestial, pero no terrenal. Asimismo, venir al Rey Jesús es estar en un reino contra este reino. Solo hay 2 reinos: el reino de Satanás y el reino de Cristo.
Si estás en el reino de Cristo, estás contra el reino de Satanás. Eso significa que venir a Cristo te demanda una vida contracorriente. Tú no puedes pretender entregarlo de tu vida a Cristo Jesús y vivir como el diablo. Entonces no eres parte del reino de Cristo, porque venir a Cristo es ser parte de un rey celestial, con estándares celestiales y con una vida celestial que se opone a esta vida. Jesús es un rey celestial. Así que él entonces por eso mandó a sus discípulos que se fueran de ahí, y yo no sé si alguno aquí fue bastante atento, pero los mandó a Betsaida. Eso demanda un reto. Si recuerdan, es el milagro que antes se narró, el de la alimentación de los 5,000, ¿dónde ocurrió? Ocurrió en Betsaida. Entonces, ¿cómo así que manda a los discípulos a Betsaida, al otro lado? Hermanos, la forma más clara de entender esto es que existían dos Betsaidas. Betsaida Julias es en donde ocurrió el milagro, que está hacia la parte noreste de todo el mar de Galilea, que pertenecería a la región de Traconite, donde gobernaba Felipe el tetrarca, Herodes Antipas. Felipe, uno de los de la tetrarquía, de los hijos de Herodes. Entonces, esa Betsaida se llamaba Betsaida Julias porque él le puso Julias por la hija Julia del emperador Augusto. Había otra Betsaida que en la Biblia de hecho se narra como Betsaida de Galilea, de donde de hecho era Felipe, uno de los discípulos. Dice en Juan 12:21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, de la otra región. Estaba Traconite, estaba Galilea. Hay una Betsaida de Traconite, hay una Betsaida de Galilea. Es la forma más fácil de entender esta aparente discordancia en las escrituras. Entonces el Señor los manda hacia allá. Pero además de lo que ya he dicho, que Él despide a la multitud y despide a los discípulos para aclarar que Él es un rey celestial, la Biblia nos deja ver otro motivo que Él aprovechó una vez despidió a todos. Versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al anochecer, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Jesús, en segundo lugar, estamos aprendiendo de Él no solo que es un rey celestial, sino que Jesús es un rey que ora. Hermanos, Jesús, el rey, oraba. Y yo quiero que, siguiendo el ejemplo de nuestro rey, derivemos de aquí por lo menos 4 principios de la oración. Que veamos a nuestro Señor. Les decía, si eres parte del reino de Cristo, vives como Cristo. Pues vivamos como nuestro rey, oremos como nuestro rey. Derivemos por lo menos de aquí 4 principios de la oración. Número 1, Jesús oraba pese a lo agitado del día. Eso nos enseña que la oración es una prioridad. Ese es el primer principio. Hermanos, recuerden, la alimentación de los 5,000 sucedió cuando la noche estaba cayendo. ¿Ustedes cuánto creen que se demoró Jesús partiendo y haciendo 20,000 pedazos de pan, de pescados, despidiendo a la gente, haciéndolos sentar, etcétera, etcétera? Debía estar muy cansado, les debió tomar mucho tiempo. Él venía de una gira de predicación. Ya la noche empezó a caer. Tenía todas las razones para decir, no, ya he hecho mucho, yo necesito dormir. No, despidió a todo el mundo y se fue al monte a orar. Porque la oración es una prioridad para Jesús. No importa lo agitado del día, no importa cuán ocupado estaba, Él oraba. Lo segundo que aprendemos, que Jesús oraba aunque era Dios. Jesús, como verdadero Dios, no necesitaba orar, no necesitaba pedir por nada, porque Él es Dios. Pero como verdadero hombre necesitaba orar a su Padre. Amados, si el verdadero Dios y verdadero hombre, el hombre perfecto oraba, ¿cuánto más necesidad de oración tenemos tú y yo? Jesús oraba una y otra y otra y otra vez. Él tenía una relación verdadera con su Padre. Orando, buscando, clamando, porque necesitaba para la obra que estaba haciendo. Número 3, Jesús oraba en un monte. Ese detalle, por favor, no me lo pasen por alto.
Dice el relato, también lo dice Juan y Mateo, que Jesús se fue a un monte a orar. Hermanos, eso de irse a un monte es un detalle bien importante. En las Escrituras se habla de muchos montes en donde Dios tenía relación con su pueblo. Por ejemplo, el monte de Moriah fue donde Abraham ofreció precisamente lo que leímos esta mañana a Isaac, su hijo. El monte del Sinaí, donde Dios se reveló a Moisés. El monte Sión, la misma Jerusalén estaba en un monte. Incluso Edén, el huerto del Edén era un monte, porque dice que salían 4 ríos de él. Y si salen 4 ríos es porque está arriba. ¿Qué es lo que Dios hacía con eso? Era la pedagogía divina para enseñarnos a nosotros que si nos acercamos a Dios nos tenemos que elevar. Dios está arriba en los cielos, subimos a un monte para acercarnos a Dios. La enseñanza de esto no es que tú te debes ir al cerro que está acá a la vuelta a orar, pero que tú te estás elevando a Dios, al Altísimo. Esto entonces, el principio que Jesús nos deriva de esto es la actitud de oración, no el lugar de oración, sino la actitud. Jesús sube a un monte para pedagogía divina, elevarse a Dios. Cuando tú estás orando, tú te estás elevando a la presencia del Señor. Por eso la postura es importante. Orar en la iglesia entonces es importante porque la iglesia es descrita en la Escritura como un monte. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Le está diciendo el autor, no se acercaron al monte de Sinaí, mas os habéis acercado al monte Sión. ¿Cuál? ¿El que está allá en el Medio Oriente? No, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. La iglesia es la Jerusalén celestial, el monte de Sión. Cuando tú vienes a la iglesia, tú te estás subiendo a un monte y entonces te estás acercando a Dios. De ahí, amados hermanos, escúchenme esto, que no es lo mismo estar orando en tu casa que estar orando en la iglesia. No es lo mismo. Y por favor, yo sé que lo entienden, pero lo aclaro, no estas 4 paredes, sino donde esta iglesia está reunida. Si esta iglesia se va a reunir acá en el parque, no es lo mismo orar en tu casa. No es lo mismo orar aquí vacío tú solo que ir y orar donde esa iglesia ahí en el parque está reunida. No es lo mismo. Vas a la iglesia, te estás subiendo en un monte. La actitud debe ser distinta. Estás elevándote. Por eso la importancia de venir a la iglesia. Por eso la importancia de orar con la iglesia. Y el cuarto principio que aprendemos de la oración aquí de Jesús es que él oraba extensamente. Dice en el versículo 47, al venir la noche, él estaba solo en tierra y los discípulos en el agua. O sea que se la pasó todo el tiempo orando. ¿Cuánto pasó? Hermanos, si por lo menos tomamos que una vez terminada la alimentación de los 5,000, dio la caída de la tarde 6 de la noche, y como vamos a ver ahorita, él va a los discípulos aproximadamente a las 3 de la mañana, tenemos un rango entre 6 y 9 horas en las que Jesús debió haber estado orando. Hermano, pero tal vez durmió. Puede ser. Pero ciertamente tenemos en otros relatos, como en el huerto de Getsemaní, que iba, oraba, los discípulos durmiendo. ¿No pueden velar conmigo 1 hora? Jesús era un hombre que oraba extensamente. Jeffrey, ¿nos estás entonces ordenando que tenemos que orar 9 horas? No. ¿Cuál es el principio que de aquí quiero derivar? La intimidad con el Señor. No se trata tanto de cuánto oras, sino de cuánta intimidad deseas tener con el Señor. A los enamorados, tú no le tienes que decir a un par de enamorados, miren, como ustedes están enamorados, entonces tienen que por lo menos hablar diario. Porque si están enamorados, tienen que hablar diario. Y después el varón entonces busca a la dama, habla 10 minutos con ella y dice, mira, como estoy enamorado, ya cumplí mis 10 minutos. No, ¿verdad? Toca despegarlos. Venga, cuelgue. Venga, estaban juntos ahorita y ya están escribiéndose por WhatsApp. Quieren hablar todo el tiempo. Quieren estar juntos todo el tiempo. Y nadie los está obligando. Ese es el punto aquí, amados. La intimidad, el deseo de estar con el Señor. Jesús no reparaba en estar con el Señor largamente.
Si bien no te estoy diciendo que la orden es orar 6 horas, 9 horas, amados, la orden sí es, no te conformes solo con 5 minutos. No te conformes solo con 5 minutos. Oraciones un poco más extensas. Repito, no por cumplir, cumplí, duré 1 hora. No. Por de verdad disfrutar del Señor. Si 1 hora, 30 minutos, 15 minutos te parece una cosa súper loca, pues amado, parece que no deseas al Señor. Parece que no deseas al Señor. Las redes sociales, decía un autor, son el testimonio de que sí teníamos tiempo para orar. Allá, imagínate, el Señor en los cielos te toma el celular. Tú no, Señor, es que no tenía tanto tiempo. Imagínate, 2 hijos, 3 hijos, el trabajo, el hogar, etcétera, etcétera. Y el Señor te toma el celular y te dice, mira, control parental, bienestar digital, mira, 3 horas en Facebook, 2 horas en Instagram, 3 horas en TikTok, 3 horas en WhatsApp. Ahí tienes el testimonio. Saca tu celular. No, ahorita no. Después saca tu celular y miras. Esos lo tienen todos los smartphones. Y miras. ¿Cuántas horas en Instagram? ¿Cuántas horas en Facebook, TikTok, WhatsApp? Y mira si es verdad que no tienes tiempo largo para Dios. No es que te entretiene más TikTok que Dios. Te gusta más Facebook que Dios. Amas más WhatsApp, las personas que están allá, que a Dios. Por eso es que te cuesta quedarte un rato más con el Señor. Segundo lugar, Jesús es un rey que ora. Tercer lugar, Jesús es un rey amoroso. Versículo 48. Y los vio fatigados remando porque el viento les era contrario, y cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. En este versículo yo veo el amor de Cristo Jesús en diferentes maneras. Por un lado, noten ustedes que dice el texto que los vio fatigados remando. Hermanos, los discípulos están en la mitad del agua. Según el relato de Juan, ellos habían recorrido entre 25 y 30 estadios, lo que es aproximadamente 5 kilómetros. Es de noche, no hay luces eléctricas, solo están con la mera luna, hay una tempestad, ellos están a 5 kilómetros de distancia y Jesús los está viendo. Y Jesús está viendo a los suyos, a los que Él ama. Ellos están fatigados. Están remando con toda. La idea es que esos hombres están torturados por remar tanto. Están que desfallecen. Pero Jesús los está mirando. Él sabe que los suyos están allá, en tremendo problema, en tremenda tormenta. Pero Jesús los está mirando. Amados, entiende esto claramente como una prueba. Claramente como las dificultades que tú y yo vivimos día a día. Nos sentimos torturados en esa situación que el Señor definitivamente no nos puede ver, pero Jesús está cuidando de los suyos. Él en su amor está pendiente qué es lo que nos pasa. Y no solamente nos está mirando, sino que, como dice, Él andó sobre el mar para llegar a ellos. Ya vamos a prestarle atención al milagro como tal, pero por ahora notemos que Él socorre a sus discípulos. Él va por sus discípulos. Él no simplemente está contemplando el problema en el que ellos están, sino que Él va a hacer algo por sus discípulos. Jesús es un rey amoroso, es un rey que ve por los suyos y un rey que está dispuesto a ir a la boca del problema por los suyos. Pero este texto termina con algo, y es algo que solamente Marcos nos cuenta, que Jesús quería pasarlos de largo. ¿Cómo así? ¿Es que acaso Jesús solamente iba de Betsaida Julias hacia Betsaida de Galilea y pretendía ignorar el problema de los discípulos? No. Más bien la idea es que Jesús no les llegó inmediatamente, sino que Él como que los quería rodear, como que ellos primero lo vieran para que después ellos le dijeran: Señor, haz algo, ayúdanos. El Señor está probando a los discípulos y esperando que sean los discípulos los que le digan: Señor, ven a la barca. Porque ciertamente, amados hermanos, nuestro Señor nos prueba en los momentos de tribulación. Y Él nos está mirando y Él se acerca a nosotros. Pero Él quiere que tú y yo le digamos: Señor, mira mi problema, ven y haz algo. Ayúdame, Señor.
súbete en esta barca, por favor. Pero no simplemente, el Señor está en control, sí, Él sabrá, Él verá cuando hace. No, Él quiere que tú le clames, Él quiere que tú le preguntes, Él quiere que tú le busques. Y hermanos, recuerden, los discípulos, ¿por qué están en medio del agua con esa tormenta? ¿Porque ellos se lo buscaron o porque el Señor los mandó? El mismo Señor los mandó allá. Ellos están en una prueba porque Jesús los mandó a esa prueba. Jesús, en su amor, muchas veces nos pone en situaciones difíciles para que veamos nuestra necesidad de Él. Porque en el confort, en la tranquilidad, en todo bien, no vemos la necesidad de Jesús, se nos vuelve borroso. Pero el dolor, amados hermanos, es eficaz para ayudarnos a ver que no podemos y que necesitamos del Señor. Amén. Él utiliza las pruebas para que nos demos cuenta de la necesidad de Él. No me quiero detener en el famoso evento de Pedro, que no lo narra Marcos, que lo narra más bien Mateo. Pero es la misma idea. Solo lo menciono rápidamente, puesto que me prefiero conformar con el relato de Marcos, para no hacer prácticamente una armonía de los evangelios. Pero ustedes lo conocen. Pedro en esta escena entonces le dice al Señor: Señor, manda que yo vaya donde ti. Y el Señor le dice: ven, Pedro. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Pero ¿qué pasó a Pedro? Dice el relato que empezó a ver las grandes olas. Y cuando dejó de ver a Jesús y empezó a ver las grandes olas, se empezó a hundir. ¿Y qué hace el Señor? Lo agarra y lo saca. Y el Señor le dice: es de verme a mí, Pedro. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué te pusiste a verle el embravecido mar, Pedro? ¿Por qué te pusiste a ver todos los problemas que tenías alrededor y no me viste a mí? El Señor quiere que en las pruebas lo veamos a Él. Que dejemos de ver tanto problema y empecemos a ver a Cristo Jesús en medio de nuestros problemas. Ahora, mostrando este amor de Jesús aquí, eso nos permite en cuarto lugar ver que Jesús es un rey que amorosamente va por sus discípulos, pero que es un rey poderoso. Porque, hermanos, ¿cómo fue Jesús a los discípulos? Andando sobre el mar, caminando sobre el agua. Piensen en esto. Él pudo haber buscado un cuerpo de salvavidas, unos pesqueros bien equipados y decir: muchachos, vamos, ayudemos a mis discípulos. Sería amoroso. El Señor vino por nosotros. Gracias, Jesús. O pudo haberse tirado nadando al agua y llegar hasta la barca nadando, lo cual era un hecho asombroso. Pero no. Él hizo algo aún más poderoso. Caminar sobre el agua para ir a donde sus discípulos. Amado, nota esto. No es solo que Jesús en su amor te mira, en su amor te socorre, en su amor te prueba, sino que tiene todo el poder para ir por ti. Tiene todo el poder para ayudarte. No le estamos clamando a alguien fortachón, a alguien que tal vez pueda hacer las cosas por nosotros. No, es alguien que tiene todo el poder. Tanto poder que puede modificar las propiedades físicas del agua que Él creó para que dejen de ser sumergibles y se vuelvan tan sólidas como la roca. Pero yo quiero que ustedes usen un poquito de imaginación conmigo. Es de noche, Jesús está caminando sobre un mar embravecido. ¿Cómo sería eso, amados? Solo se me ocurren dos cosas. Una de dos. O Jesús iba tal cual caminando a esta altura que ustedes ven que yo me desplazo aquí, normal. Y el mar, las olas subían y bajaban, de modo que algunas lo cubrían, lo empapaban, lo zarandeaban. O Jesús siempre estuvo sobre la superficie del agua, de modo que cada vez que el agua subía y bajaba, Jesús subía y bajaba. Ambas son difíciles. Imagínense caminar así. Imagínense andar así. O sea, recreen la escena, cualquiera de las dos que se quieran imaginar.
No sé por qué, o por lo menos si son como yo, me he imaginado el agua tranquila y caminando, como que siempre me lo he imaginado así. No es que el mar está embravecido y Jesús está caminando. Una de las dos que les estoy diciendo, o iba a una altura común y el agua lo cubría de vez en cuando, lo salpicaba, o literalmente sube y baje, sube y baje, sube y baje con cada ola. Por sus discípulos, con todo el poder, se adentró a ese mar por sus discípulos. Ese es Jesús, amados. Ese es el Rey que yo te estoy proclamando. Ese es el amor y el poder de Jesús que Marcos nos quiere dejar ver. Ahora, una vez que Él llega donde ellos, pasa algo, y eso nos lleva a ver en quinto lugar que Jesús es un Rey consolador. Jesús no solamente es un Rey celestial, un Rey que ora, un Rey que ama, un Rey poderoso, sino que Jesús es un Rey también consolador. Versículo 49. Y al verlo ellos, y al verlo ellos que andaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron voces, porque todos lo veían y se turbaron. Mas enseguida habló con ellos y les dijo: alentaos, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Ojo, yo no estoy diciendo que Jesús es un Rey solucionador. Dije, Jesús es un Rey consolador. Y notemos cómo se desarrolla la escena. Los discípulos están ahí remando, fatigados, asustados. En cualquier momento se les va a voltear esa barca. Están en medio de la noche y de pronto hay un hombre que empieza a acercarse hacia ellos. Hermanos, obviamente nadie puede caminar sobre el agua. ¿Cuál fue la conclusión de los discípulos? Es un fantasma. Con lo cual yo quiero hacer notar que sí estamos frente a algo sobrenatural. La única explicación de cómo puede ser eso que está viniendo hacia nosotros, caminar sobre el agua, es que sea algo sobrenatural. Un ser humano normal no puede caminar sobre el agua. Eso solamente tiene una explicación fenomenológica, un fantasma, algo extraño, algo que es más allá del hombre. Eso da testimonio de que verdaderamente Jesús estaba caminando sobre el agua. Los discípulos, al pensar que era un fantasma, dice el texto que dieron voz, o sea, gritaron. ¡Ah! ¿Qué es esto? Y se turbaron. Se les aturdió el espíritu. Hermanos, piensen en esos hombres. Ya estaban reme y reme. Por cierto, llevaban aproximadamente el mismo tiempo que Jesús estaba orando, remando, entre 6 y 9 horas. Esos hombres ya están que desfallecen, ya están que tiran la toalla. Ahora tras del hecho les apareció un fantasma. Esos hombres están en lo peor. Están en lo peor. Y el Señor los ve así, tan asustados, gritando, dando voces, turbados, y por eso enseguida habló con ellos. Me enternece eso. Enseguida. El Señor no dijo, vamos a dejarlos que sufran un rato más. No, el Señor no hace eso. Yo les decía ahorita que Él prueba, pero Él no está burlándose de ti. Él te está dejando ahí un rato, pero Él no se está burlando de ti. Él llegó a ellos, por cierto, estaba omitiendo el detalle, dice que a la cuarta vigilia de la noche. La noche se dividía en 4 vigilias, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Eso se dividía en 4 vigilias, cada una de 3 horas, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. O sea que la cuarta vigilia sería la de las 3 a las 6. A esa hora, al principio, a las 3 de la mañana aproximadamente, fue que Jesús los abordó, cuando están en medio de la noche. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue antes? Pero Él oportunamente llega en el momento en el que los discípulos se asustan. Él enseguida los va a consolar. Noten las dos cosas. Los dejó bastante tiempo en la prueba, lo cual pudiéramos decir, qué mal rey. ¿Por qué no ayudó antes?
Pero luego nos dice que cuando los vio en el peor momento, enseguida obró por ellos. Porque, hermanos, Jesús nos deja pasando el tiempo, pero Él jamás llega tarde. Él jamás llega tarde. Él enseguida, en el momento más oportuno, nos va a consolar. ¿Y cómo consoló a los discípulos? ¿Calmando el mar? ¿Sí? No, no fue así. Él no les dijo, muchachos, ya miren, les calmo el agua, tranquilos. Ya. No. ¿Cómo los consoló? Dice el texto, enseguida habló con ellos y les dijo, alentaos, yo soy, no temáis. Jesús consuela a sus atribulados discípulos con palabras y con su persona. Jesús consuela a sus atribulados discípulos con palabras y con su misma persona, no solucionando el problema primeramente. Sus palabras y su misma persona. Yo soy, no temáis, alentaos. Él les habla primeramente. Esa palabra, alentaos, es cobren ánimo, muchachos. Fortalezcanse, muchachos. Estén firmes, muchachos. Miren esas palabras que el Señor Jesús les da en medio del problema en el que están. Animaos, confíen, fortaleceos, muchachos. Ahí está el problema. Pero fortalezcanse. Amados, el Señor en medio del problema nos fortalece con su palabra, palabras de ánimo. No temáis. No tienen por qué temer, muchachos. No se asusten. Hermanos, el mandamiento que más se repite en las Escrituras es no temáis, porque es lo que más nos pasa. Somos muy temerosos. Y el Señor nos dice, no temáis, no temáis. Pero mira el problema. No temáis. El Señor nos consuela así, no solucionando el problema en primera instancia, sino dándonos palabras de ánimo, palabras de aliento. En los momentos de prueba necesitamos escuchar de la voz del Señor. Una vez escuché la historia de una mujer que su esposo se le había muerto y el domingo era el día de velación. Y el pastor contaba que él estaba en el sermón y la hermana apareció en medio de la iglesia. Y él pensó para dentro de sí mismo, ¿y esta qué hace aquí? Si se le murió el esposo. De hecho, el texto que él estaba predicando no tenía nada que ver con la situación que ella estaba pasando. Y a la final el pastor se le acercó y le dijo, hermana, ¿tú qué haces aquí? Y ella le dijo, pastor, mi esposo se me murió. Estoy destrozada, pero yo necesito escuchar la voz de mi Señor. Yo necesito escuchar a mi Señor. Una mujer atribulada buscando consuelo en donde lo iba a encontrar, en las palabras de su Señor. Pero no solamente con palabras, sino también con su misma persona. Él les dice, yo soy. No les dijo, no soy un fantasma, no soy un espanto. Ni siquiera les dijo, yo soy Jesús. ¿Qué les dice? Yo soy solamente. ¿Y eso que nos trae a la memoria? Éxodo capítulo 3. El gran yo soy que se le reveló a Moisés. Yo soy el que soy. Señor, ¿qué le voy a decir a los pueblos de Israel cuando pregunten por tu nombre? Diles, yo soy. Está con ustedes. Yo soy. Es el que puede abrir el mar. Yo soy. Es el que puede hacer salir agua de la roca. Yo soy. Es el que puede hacer caer maná del cielo. Yo soy. Es el que nos libra de nuestras muchas pruebas. Y ahora le dice a los discípulos, yo soy. Está aquí. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? El problema está, por favor, no olviden eso. El problema está. Pero yo soy, en medio del problema, es suficiente. Es consuelo. Yo sé que ustedes ya están leyendo y Jesús se monta en la barca y lo calma, pero ojo que el consuelo primero está con palabras y su persona antes de solucionar el problema. 51a, y subió a ellos a la barca y se calmó el viento.
Ah, qué bueno que calmó el viento. Qué bueno que calmó la situación. Pero el consuelo primero fue con sus palabras y con su persona, el mismo yo soy en medio de ellos. Así no hubiera sucedido eso, el consuelo ya estaba. Amado hermano, amada hermana, ¿por qué tienes tanto temor? ¿Por qué patinas tanto? ¿Por qué te acobardas tanto? ¿Por qué no sabes qué hacer? Porque no estás buscando en los momentos de prueba las palabras del Señor, y porque tú en los momentos de prueba quieres de todo menos al Señor. Tú quieres que por fin haya más plata, que por fin haya sanidad, que por fin esa persona te juzgue, que por fin pase lo que tú quieres, pero Jesús después. Primero el problema. No, ¿qué decíamos ahorita? El Señor nos pone los problemas para que entendamos nuestra necesidad de Él. Estamos en una barca y el Señor quiere montarse en esa barca, pero tú no, tú quieres que la barca se solucione, que en la barca venga un montón de gente menos Jesús. No, amado. Él necesitas llamarlo a la barca de tus problemas y quiera Él solucionártelos. Pero te aseguro, escúchame esto, te aseguro que si tú buscas las palabras de Jesús y buscas a Jesús en medio de los problemas, aunque no se solucionen, tendrás consuelo. Y con la misma fuerza te aseguro que si no buscas las palabras de Jesús, si no buscas la presencia de Jesús y estás en medio de problemas, se te va a poner peor. Se te va a poner peor. Lo peor que te puede suceder es estar en problemas sin Jesús y sin las palabras de el Rey Jesús. Ahora, ¿cómo reaccionaron los discípulos? Y eso nos lleva a ver en sexto lugar que Jesús es un rey paciente. Terminemos de leer el versículo 51. Y estaban sobremanera asombrados entre ellos y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los discípulos tenían una mezcla de emoción y confusión. Ellos estaban ahí como que, qué bueno que Jesús está aquí, gracias a Dios. Qué bueno que se calmó el agua. Pero ¿quién es este Jesús? ¿Por qué pudo hacer esto? Sí nos ha pasado eso, ¿no? Que estamos en mezcla, sí, qué bueno, pero ¿por qué? Así estaban los discípulos, gozosos, qué bien, consolados, se calmó el agua, qué bendición. Pero ¿quién es Jesús? ¿Él por qué puede calmar el agua? ¿Él por qué pudo caminar sobre el mar? No entiendo. Hermanos, esta duda que ellos están teniendo es una duda pecaminosa. ¿Saben por qué es una duda pecaminosa? Porque ellos saben quién es Jesús, pero no saben o no pueden comprender y aceptar lo que de Jesús pueden esperar. Pregunta, iglesia, ¿es Dios todopoderoso? Amén. ¿Y por qué cuando estás en pruebas no confías que su poder te puede ayudar? Ah, pues sí, es que es todopoderoso, pero es que esto que me está pasando a mí, esto es imposible. Ah, pero no es que era todopoderoso. No, es que Dios es fiel. Pero en esto, es que no creo que me ayude. Pero Él es fiel. No, es que Dios es bueno. Pero mire este mal que me está trayendo. Y no veo nada bueno aquí. Estamos como los discípulos. Tenemos buena teología. Ellos sabían quién era Jesús. Ya lo han visto hacer muchos milagros, pero todavía no procesan. Dice el texto que estaban endurecidos sus corazones. No entiendan eso como un endurecimiento al estilo fariseo, de lleno de odio y de negarlo, pero sí algo que no es capaz de reconocer. Estás delante del Rey Jesús, el Hijo de Dios. Todavía ni habían procesado lo de los panes. Todavía estaban pensando, ¿y cómo fue que Jesús pudo alimentar a tanta gente? Y vayámonos un poquitico más atrás. Ellos, antes de haber alimentado de ver a Jesús alimentar a esa multitud, ¿qué habían hecho? Habían ido por todas las regiones de Galilea, echando fuera demonios y haciendo muchos milagros. Ellos habían hecho milagros, han visto a Jesús hacer un montón de milagros, y ahora lo ven caminar sobre el agua y no las cogen.
¿Les faltó un buen seminario? Endurecimiento del corazón. Si les preguntábamos, ¿Jesús puede caminar sobre el agua? Yo estoy seguro que ellos dirían, bueno, sí, él es Dios, Él lo puede hacer. Entonces, ¿por qué te sorprende? Porque no entiendo por qué lo hace y que lo haya hecho por mí. Ese es el problema de nosotros, amados. No es falta de teología. No es falta de teología, es falta de fe. Es un corazón endurecido. Es un corazón que tiene muy buena doctrina. La mejor. Pero que no tiene fe. Y por eso no cree que Jesús pueda hacer grandes cosas por ti. Y te pasa un milagro en tu vida y vives algo asombroso y estás buscando la explicación natural. Les contaba del testimonio de un sobrinito que los médicos dieron el dictamen de que en la barriguita venía con un problema en el corazón que probablemente el niño no iba a poder vivir. Se reunió la iglesia, oró, clamamos al Señor, nuevo examen, el niño no tiene nada. Eso fue que los médicos dieron un mal dictamen. Eso fue que los médicos se equivocaron. Y entonces, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Para qué se reunieron a orar? Si luego no están diciendo que Dios es poderoso. Gloria a Dios que lo sanó. Él es poderoso. Creemos que es poderoso, pero no creemos que pueda ejercer el poder en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hace falta más seminario, por dureza del corazón, por la falta de fe. Eso era lo que les pasaba a los discípulos. No podían aceptar, confiar que Jesús era capaz de hacer todo eso por ellos. Continuando en nuestra historia, llegamos entonces al versículo 53, que guarda relación con este párrafo en el sentido de que Jesús se sube a la barca y con los discípulos finalmente llegan a este destino, a Genezaret, en donde todavía iba a seguir haciendo más milagros. Por eso les digo, Marcos nos quiere llenar del poder de Dios, de mostrarnos los milagros de Jesús, la soberanía de Jesús, el amor de Jesús, para que nosotros digamos, eres el Hijo de Dios, eres el Rey, me rindo a ti. Y cuando pasaron del otro lado, llegaron a tierra de Genezaret y atracaron allí. Y saliendo ellos de la barca, enseguida lo reconocieron y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes a enfermos en lechos, allí donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas o en ciudades o en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que pudiera tocar siquiera el borde de su vestido, y todos los que lo tocaban el borde quedaban sanos. Ya hemos hablado varias veces de los milagros de Jesús, solamente quiero hacer unas acotaciones en este texto que nos dejan ver a Jesús como el Rey mesiánico. Jesús es el Rey mesiánico. Noten ustedes, ya les explico por qué propiamente le llamo así, de este párrafo. Noten ustedes, amados, que las personas no es que son un poco de místicos supersticiosos que con solo tocar el manto creen que van a ser sanos. No, amados. Esta es gente que está creyendo en el poder de Dios. A tal punto que ellos reconocen que no necesitan que Jesús los sobe y los abrace para ser sanos. Ellos entienden que en Jesús hay tanto poder que basta con tocarlo indirectamente, con solo tocar el borde de su manto. Y efectivamente así era. Efectivamente Jesús con solo tocar el borde de su manto sanó a muchas personas aquí. ¿Por qué digo que aquí vemos que Jesús es un rey mesiánico? En Mateo capítulo 8, versículo 16, dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Perdón, esto no es un paralelo de lo que acabamos de leer, es otra historia, pero es básicamente lo mismo de Jesús sanando a muchos enfermos. Otra vez. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
Jesús sanando enfermos, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, lo pone como un cumplimiento de Isaías 53:4, que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. No es que Jesús va a hacer que los cristianos no se enfermen como los carismáticos lo entienden. No. Ese texto no significa eso. Este texto significa que Jesús vendría y sanaría personas. Y cuando Mateo ve a Jesús sanando tantas personas, dice: Él es el Mesías prometido desde Isaías 53. Él está llevando nuestras enfermedades. Él está sufriendo nuestras dolencias, algo que ciertamente también en cuerpo vivió. Él es el Mesías. Así que ver a Jesús sanando enfermos, amados hermanos, qué bueno que el Señor nos sanara, pero no es la idea del texto. La idea del texto es que nosotros digamos: Él es el Rey prometido. Amén. Él es el Hijo de Dios. Él, solo Él es el que tendría el poder de hacer tremendo milagro. Ahora, amados hermanos, esta multitud, esta gente de Genezaret, Juan nos deja ver más claramente que es la misma del otro lado de Betsaida. Si ustedes leen el relato de Juan, Juan da más detalles. Cuando Jesús se va a caminar con los discípulos, la gente de Betsaida, Julias, empieza a buscarlo y no lo encuentran. Entonces entienden que Jesús se fue para el otro lado y se dan toda la vuelta. Y allá le van a llegar los mismos que alimentó, a los mismos que multiplicó el pan y les dio comida. A esos es a los que Jesús los empieza a sanar. Eso nos demuestra de la paciencia del Señor, esa compasión del Señor. Pero ojo, dice Juan 6:25, y hallándolo al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Les respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, subrayen eso, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Esta gente no había visto la señal, que es una señal en las Escrituras. Una señal es un hecho portentoso que nos señala a algo más. Señal señala, apunta a otra cosa. Los milagros de Jesús no es, por eso les decía al inicio, para que nosotros nos vayamos de la iglesia pensando: wow, caminó sobre el agua, sanó enfermos, sino para que veamos algo más, que Él es el Jesús, el Rey de los judíos, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Para que nosotros veamos eso y entreguemos nuestra vida a Él. Pero si simplemente estamos viendo los milagros de Jesús y quedándonos en los milagros, estamos igual que esta multitud. No estamos entendiendo para qué Jesús hizo lo que hizo. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para ser un milagrero? No. Para que entendiéramos por medio de esos milagros que Él es el Rey y que entonces tenemos que hacer algo con nuestra vida. No podemos seguir peleando contra Jesús. No podemos seguir peleando contra Él. Estas señales, como caminar sobre el agua, sanar muchos enfermos, nos tienen que permitir ver que Jesús es el Rey, el Hijo de Dios. Amén. Este relato nos permitió entonces, amados, ver varios hechos portentosos de nuestro Señor Jesucristo que nos revelan más de quién es Él. Él es un Rey celestial. Su reino no es de este mundo. Yo te estoy invitando hoy a que tú entregues tu vida al Rey Jesús, y que si ya tú has entregado tu vida al Rey Jesús, tú entiendas que su reino no es de este mundo. No puedes vivir como gente de este mundo, ni puedes estar esperando las bendiciones de este mundo, sino las bendiciones de tu Rey celestial. Jesús es un Rey que ora. Vimos a su vida de oración y aprendimos de Él. Él es un Rey amoroso, que en amor va y te socorre en medio de las pruebas, que te está mirando en medio de la tribulación. Jesús es un Rey poderoso, te ama en medio de la prueba y tiene todo el poder para solucionar tus problemas. Clama a Él y Él te responderá. Jesús es un Rey consolador. Él te consuela primeramente con su palabra y su persona cuando estás en medio de las dificultades. Y por si tú en medio de dificultades no respondes bien, recuerda, Él es un Rey paciente.
paciente. Que aunque seas duro de corazón, que aunque seas incrédulo, Él es paciente para soportarte. Y finalmente que puedas ver que Jesús es el Rey Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y por fin entregues tu vida a este Rey. Cree en Él hoy. Arrepiente de tus pecados hoy. Comprométete con Cristo Jesús hoy. Vamos a orar. Señor Dios, que tu Santo Espíritu bendiga tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos permita ver más la preciosura de Cristo Jesús. Obra poderosamente en esta iglesia, Espíritu Santo, y convence de pecado, de justicia y de juicio. Y convence de que somos pecadores, pero que Cristo es un gran Salvador. Convéncenos de que Jesús es el Rey y que tenemos que vivir para Él. Vence, por favor, nuestro pecado y ayúdanos a entregarnos más a ti, oh Dios. Amén.